La Edad Media. Tras el duro golpe provocado por la caída del Imperio Romano, hubo que esperar a los siglos IX y X para hablar de nuevos tiempos. Lentamente se produce un proceso de recuperación económica que se prolonga a lo largo de más de 4 siglos. Crece la población y la producción agraria, aumentan las rentas, el consumo, la producción artesanal y el volumen de comercio, y las ciudades empiezan a estar masificadas. Los núcleos urbanos son la base del nuevo sistema económico, en el que los mercaderes y banqueros son las verdaderas figuras emergentes que devuelven la importancia al intercambio comercial y estimulan la circulación de la moneda. Así, el dinero es el nuevo punto de referencia de la esfera económica y social. Una transformación que se entreteje dentro de un proceso más amplio, en el que la ciudad pasa a ser la nueva sede de la elaboración cultural, con la creación de escuelas laicas y universidades, lugares de experimentación política. A todo esto se suma la vida municipal, la señorial y las nuevas formas de asociacionismo y participación popular. Los nuevos valores impuestos por el dinero, como la riqueza y las posesiones, desembocan en guerras entre nobles, entre ciudades, por el control de territorios cada vez más amplios. En esta época las calzadas recobran nueva vida, tras largos siglos de inseguridad e inactividad, debido a la escasez del comercio y el estancamiento de la economía. La distancia que se recorre en una jornada de viaje es muy reducida, 30 kilómetros como máximo. De noche no se viaja. El peligro de tropezarse con bandidos y forajidos es demasiado alto. Es preferible refugiarse durante las horas nocturnas en una posada o buscando hospitalidad en una aldea. Las murallas son el símbolo de la ciudad. Esta no es una simple agrupación de seres humanos, sino que implica la idea de una pertenencia común, una sensación de superioridad respecto a los que viven extramuros. Las murallas son elementos vivos de la ciudad. Cuando nacen, son altas y delgadas, separadas de los edificios urbanos, a menudo sujetadas por contrafuertes y jalonadas por torreones. Posteriormente se amplían y engullen nuevos pueblos, crecen en altura y se refuerza su espesor para resistir mejor los ataques enemigos. En ciudades de llanura suelen ser recintos circulares que todavía se conservan en el paisaje urbano actual. El recinto amurallado se abre al exterior solamente a través de las puertas, que se abren al amanecer y se cierran al caer la noche. También permiten a la ciudadanía cobrar un peaje por entrar en la ciudad y registrar a cualquier persona o mercancía que entre en el espacio urbano. Aparte de este sistema de defensa, la ciudad se caracteriza por la presencia de la catedral. La catedral es el lugar sagrado más importante y a su lado se encuentra el Palacio Episcopal. También hay zonas agregadas a los diferentes mercados, porque hay varios mercados. El mercado de los cereales, el mercado de las hierbas. El trazado urbanístico de las ciudades no se ciñe a esquemas preconcebidos. Se renueva adaptándose a los cambios de los habitantes, creando nuevos espacios para el trabajo, las relaciones sociales, la vida privada, institucional, cultural y espiritual. La exigencia de nuevos espacios lleva a la necesidad de aprovechar mejor los ya existentes, obliga a ampliar las murallas de la ciudad o a reestructurar zonas concretas. Las únicas reglas de la planificación urbanística medieval son la espontaneidad, la necesidad y la irregularidad. La planta más sencilla es aquella en la que 2 calles principales se cruzan en el punto central de la ciudad, desembocando en 4 puertas que se abren a las direcciones principales. Curiosas son las ciudades que se asoman al mar y disponen de puerto.
Allí las calles desembocan directamente en el agua, para aprovechar al máximo la relación entre las viviendas y la actividad portuaria. La nueva figura del mercader, impulsor y resultado de las transformaciones en el ámbito económico y social de la Edad Media, también está ligada al progresivo centralismo que asumen las ciudades a partir del año 1000. Muy pronto los mercaderes asumen un importante papel económico dentro de la ciudad. Con el tiempo irán adquiriendo también un protagonismo político de primer orden. El mercader es una figura rompedora en la sociedad medieval porque introduce un ritmo nuevo, diferente al de la Iglesia. Es una medida del tiempo exacta y ponderable, muy alejada del ritmo sagrado del calendario eclesiástico, que sirve para organizar el trabajo y las relaciones profesionales de manera óptima. Es un cambio que tiene aplicaciones concretas incluso en la innovación tecnológica, como por ejemplo la de los relojes mecánicos, que a partir de finales del siglo XIII hacen su aparición en los campanarios de las catedrales y las torres del poder político. Las cofradías, que agrupan a personas variopintas unidas por un oficio común, tienen la función de asistencia mutua, de defensa de los intereses y de contrataciones en los negocios públicos. A partir del siglo XI, el progresivo renacimiento de las ciudades y el comercio implican un renovado uso y una mayor circulación de la moneda. Es el resultado fruto de diversas exigencias. Por un lado, la necesidad del comerciante local de disponer de un instrumento para el intercambio de mercancías y productos. Y por otro lado, la expansión cada vez mayor de las rutas comerciales, que requiere una moneda reconocida a nivel internacional. La acuñación se convierte en una práctica importante para las autoridades públicas con la elección del tipo de metal a utilizar: oro, plata y metales bajos, y con la posibilidad de establecer auténticas políticas monetarias, con repercusiones no solo en la esfera económica, sino en la política propiamente dicha. Entre los siglos XIII y XIV, la franja de población ciudadana que se enriquece gracias al comercio se consolida como clase pudiente. Es un poder nuevo, público, querido por el pueblo y partidario de los intereses del pueblo. Se basa en las estructuras corporativas y en la reciente mentalidad empresarial fomentada por el aumento de los intercambios comerciales. La ciudad renacida y vitalista del siglo XII es animada y caótica, auténtico meollo de una sociedad cada vez más compleja y en rápido desarrollo. En sus calles se puede contemplar toda la fauna humana de la sociedad medieval, con las múltiples diferencias tipológicas que lo conforman, en un espacio tan reducido que se ve abocado a una masificación forzosa. La calle es, por así decirlo, el lugar donde el hombre medieval hace su vida. La calle lo era todo. Las viviendas principales formaban un continuo entramado donde proliferaban soluciones arquitectónicas a base de porticados, que encontramos en muchas ciudades italianas, como por ejemplo Bolonia, Turín y Padua. Los nuevos edificios invaden parcelas de calle. Se aprovecha todo el espacio posible, incluso el que está por encima de las cabezas de la gente, con balaustradas, balcones y pórticos que sobresalen de las construcciones y que a menudo obstaculizan el paso de los medios de transporte. Las calles no son solo el lugar al que se asoman las viviendas, sino también las propias actividades productivas. Normalmente las casas tienen una lonja en la planta baja en la que se trabaja de cara al público, con la vivienda del artesano en el piso superior. Las calles de la ciudad medieval difieren mucho entre sí, dependiendo de que sea un núcleo grande o pequeño, en terreno llano o en pendiente, de origen antiguo o de nueva construcción. Aparte de las calles principales, se crea un tupido entramado de callejones secundarios, a menudo oscuros y sin salida, más parecidos a madrigueras, con edificios salientes que los hacen más sombríos y los protegen de las inclemencias del tiempo.
La fase de renacimiento de las ciudades durante la Edad Media coincide en muchos casos con la puesta en marcha de la actividad municipal. Los ayuntamientos son fruto de una exigencia de autonomía. Representan el intento de autogobierno de las ciudades y su desvinculación tanto de la tutela de los obispos como del poder lejano de reyes y señores feudales. Las ciudades cambiantes establecen formas de representación concretas dentro de la burguesía urbana, capaces de definir su propia política, de desarrollar su poder de decisión para expresar las necesidades de sus habitantes hasta sus últimas consecuencias. Algunas llegan a autoproclamarse municipios libres. Las clases pudientes de la ciudad no se limitan a reafirmar su autonomía y dominio público intramuros, sino que proceden a una progresiva expansión en todo el territorio circundante, creando una serie de estados territoriales que se identifican con su ciudad capital, gobernados por las autoridades ciudadanas. El agua es un elemento importante en la estructura urbana. Proporciona sistemas de defensa y vías de transporte al mismo tiempo. Los puentes tienden lazos entre los diferentes barrios y sectores de la ciudad. Inicialmente están formados por barcazas ancladas al lecho del río, pero pronto se convierten en sólidas estructuras de piedra y madera. La calle medieval es ruidosa. En las esquinas se forman frecuentemente grupos de hombres que charlan animadamente. Los vendedores ambulantes anuncian a voz en grito las bondades de su mercancía. Cerca de los bancos y en las tiendas callejeras se llevan a cabo las transacciones. Las viviendas, pequeñas e incómodas, animan a las personas y sobre todo a los niños a pasarse el día en la calle. Al caer la noche, las calles dedicadas al trabajo ceden su protagonismo a los callejones dedicados al ocio. Una merecida recompensa tras una larga jornada de fatigas. Hay muchas tabernas. Son amplios espacios dotados de lumbre y muchas mesas, donde se puede comer, beber vino y jugar a los dados. El verdadero centro neurálgico del poder y del espacio urbano medieval es la plaza, lugar abierto a los encuentros y la representación pública. Las ciudades son ambientes sucios y malolientes, desprovistos de alcantarillado o de agua corriente en las viviendas. Los servicios higiénicos públicos se hallan ocultos en algún callejón, entre los angostos muros de dos edificios. No son más que un agujero cubierto por una tapa de madera. Las calles están atestadas de pobres, vestidos con mugrientos harapos que se dedican a la mendicidad. Las viviendas se arraciman unas sobre otras. Con frecuencia alcanzan los 5 o 6 pisos, subdivididos en varios apartamentos donde vive más de una familia. Normalmente hay 2 habitaciones que se utilizan para comer y dormir, separadas por cortinas o biombos de madera, en un intento de obtener cierta intimidad en una situación de promiscuidad forzosa. En la planta baja, asomadas a la calle, las tiendas de los artesanos se convierten en una especie de prolongación de su propia vivienda. Los artesanos especializados en los diferentes oficios, a menudo sin salir de su gremio, se agrupan en determinados barrios, donde acaban tomando calles enteras que reciben el nombre del oficio que en ellas se practica. En plena Edad Media muchos reflexionan acerca de lo que representa la ciudad. Algunos la describen como un lugar caótico, depravado, lleno de gente, violento, donde las culturas se confunden entre sí. Su belleza, su dinamismo, su riqueza, y la consideran una especie de vanguardia de la vida civil. La ciudad parece oscilar entre la imagen de Babilonia y Jerusalén, imágenes dispares que reflejan la complejidad y las contradicciones del entorno urbano medieval. Una forma y un espacio que la Edad Media recupera y rescata tras siglos de declive, y que representa uno de los elementos más característicos de la entonces incipiente Europa, además de ser una de las grandes contribuciones que la civilización medieval ha aportado a la sociedad moderna.